Bueno, pues ahora sí retomamos con una mesa redonda en la que yo os lo decía antes, se ha hablado mucho de la inclusión a lo largo de estos 3 días, pero vamos a hablar de la inclusión real en el mundo del deporte. Y para eso tenemos aquí, yo creo que al mayor experto, aquí a mi izquierda, Javier Pérez Tejero, al que yo conocí hace muchos años siendo entrenador, lo recordábamos antes, entrenador de baloncesto del Ilunion, el equipo español más laureado de baloncesto en silla, y que después, muchos años después, también estuvo en la selección, etcétera, etcétera, pero ahora digamos que se ha pasado al otro lado y se ha pasado a la parte de los estudios. Esta mesa también bien podría haber sido la de ayer, que hablábamos de deporte inclusivo, de deporte en la universidad, pero ya os digo, vamos a centrar en la inclusión, cómo se hace en el día a día realmente para que desde los niños hasta los adultos puedan competir o puedan simplemente jugar juntos o practicar deporte juntos, personas con y sin discapacidad, que eso es al fin y al cabo la inclusión. Javier Pérez Tejero es además director de la cátedra Fundación Sanitas, que fue algo además muy pionero, Fundación Sanitas, de estudios de deporte inclusivo. Esto no existía hasta que vosotros lo creasteis, y vamos a celebrar en 2028 la 3ª edición de los Juegos Inclusivos. Esa también es una iniciativa muy pionera de la que hablaremos en esta mesa redonda, porque por primera vez en la historia deportistas olímpicos y paralímpicos les vimos compitiendo juntos, y en esta mesa vamos a descubrir cómo se puede conseguir que deportistas con y sin discapacidad compitan juntos, pero muy importante, ojo, en igualdad de condiciones. Y eso es de lo que vamos a hablar ahora, así que Javier, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Almudena, por tu amable presentación. Y es un lujo que te presente, Almudena. Quiero agradecer a la Fundación Esteire su invitación, a Carlos, Beatriz, por todo el trabajo que lleva en la organización de este Foro DIS, que es un foro y un marco que creo que viene a responder a una necesidad de visibilidad y de profundización en el fenómeno del deporte de las personas con discapacidad, más que necesario. O sea que enhorabuena por la organización y todo lo que habéis movido, que nos parece tremendo lo que habéis hecho. Para mí es un honor presentar esta mesa. No me quiero equivocar. Tengo aquí las notas de los ponentes. Algunos ponentes los conozco muy bien, otros les he conocido hoy. Pero es un placer tener una mesa en la cual tenemos a 3 mujeres que son líderes en aquello a lo que se dedican, y tenemos, que no me quiero equivocar, al actual campeón del mundo 2023 junto con la selección española de pádel adaptado, Marcos Cambronero, que lo tengo aquí a mi izquierda. Muy buenos días, Carlos. Un placer por estar aquí. A su izquierda está Nuria Mendoza. Nuria es decana de la Facultad de Ciencias de la Salud en la Universidad Francisco de Vitoria, experta en actividad física y deporte adaptado. Es una de las columnas vertebrales, podemos decir, de la actividad física adaptada en España. Gracias, Nuria, por estar aquí hoy. A su izquierda, un poquito más allá, está Aurea Redondo. Aurea es investigadora predoctoral en la cátedra que comentaba antes Almudena, la cátedra Fundación Sanitas de Estudios sobre Deporte Inclusivo. Es profesora ayudante allí y responsable de formación, y ha vivido en primera persona lo que es el trabajo conjunto con las federaciones deportivas a la hora de generar tanto los reglamentos como los sistemas de competición de los Juegos Inclusivos, y creo que nos va a hablar un poquito de eso después. Y al extremo está Carmen Gutiérrez. Es doctora en Ciencia del Deporte. Ella viene de la Universidad Autónoma de Madrid, donde allí es profesora, y es actualmente la coordinadora del máster oficial en Actividad Física y Deporte para Personas con Discapacidad, un máster que tiene un recorrido ya de muchos años. Y bueno, creo que tenemos aquí un plantel tremendo esta mañana para hablar de inclusión en la actividad física y el deporte de las personas con discapacidad. No me quiero equivocar con el tema que aquí tan profesionalmente y diligentemente nos ha hecho llegar la organización: inclusión en el deporte, procesos, participación y aspectos clave. ¿Sí? Yo voy a destacar a modo de pelota que os lanzo a la mesa 3 ideas, y me gustaría que a partir de ellas las comentaréis cada uno.
independientemente de que luego queráis profundizar en vuestra temática personal cada uno, ¿sí? La actividad física y el deporte adaptado dentro de las ciencias del deporte, seguramente se comentó aquí ayer, es la actividad física adaptada o la actividad física y el deporte adaptado. A día de hoy me comentaba Nuria, que está en la conferencia de decanos de ciencias del deporte, unos 68 universidades donde se imparte el grado en ciencias del deporte. Y según el libro blanco de la titulación, la actividad física y el deporte adaptado es una asignatura obligatoria dentro de esos estudios. Es decir, estamos hablando de que hay casi 70 universidades en nuestro país donde se imparten estas enseñanzas, ¿no? Esto hace un corpus de conocimiento importante que no deja de ser una herramienta muy potente para cualificar a los profesionales de actividad física y en el deporte en cómo atender un servicio tan necesario y tan actual como es responder a las necesidades de los deportistas con discapacidad y ofrecerles la posibilidad de desarrollarse al máximo. Por lo tanto, empezaría por ahí. ¿Qué esperáis? ¿Qué esperáis de la titulación? ¿Sí? ¿Cómo veis la titulación de aquí a 5 o 10 años? Y en concreto la actividad física y el deporte adaptado. Esa sería la primera cuestión. La segunda cuestión que os lanzo es que venimos hablando de inclusión en el deporte o deporte inclusivo, ¿sí? Y esto es bastante novedoso, aunque algunos ya hablaban de esto en el año 2000. Javier Hernández hablaba en la revista Punch en el año 2000 de deporte inclusivo y hacía su definición. Han tenido que pasar 22 años para que la ley del deporte en nuestro país tenga una definición muy clara de lo que es el deporte inclusivo y cómo puede servir como palanca para la acción en la promoción y el disfrute de la actividad física y el deporte por parte de personas con discapacidad. Me gustaría conocer un poco vuestra opinión de esa apuesta legislativa, ¿sí? De cómo veis que el deporte inclusivo sea una herramienta legislativa. Y tengo una tercera, pero esa me la voy a guardar para luego, ¿sí? Porque primero quiero escucharos y sin más, pues os voy a dar la palabra, ¿sí? Voy a empezar por aquí a mi izquierda. Empiezo por Marcos. Yo te agradezco, pero orgulloso, encantado, pero con este elenco de mujeres no se me va a ocurrir empezar yo, así que lo siento muchísimo. Empiezo por antigüedad. Es lo que tiene esto. Me parece fenomenal que vosotros autogestionéis el orden. Me parece fenomenal. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a la Fundación. Es increíble el programa que habéis hecho estos días. De verdad que es alucinante la calidad de los ponentes y bueno, que es una pena que muchas veces en estos actos no haya tanta gente, que ojalá por streaming haya más, ¿no? Pero es impresionante lo que se ha creado aquí para estos días. Pues, como dice Javier, bueno, a mí pues me ha tocado muchos años, ¿no?, trabajando en este mundo del deporte adaptado. Y yo lo primero que me gustaría decir y cómo veo los planes de futuro de aquí a 5 años es esperanza. O sea, vamos a pensar que todo va a ir bien y va a ir mejor. Porque muchas veces cuando llevas muchos años tienes tus valles de decir, todo sigue igual, no se ha cambiado nada, voy a cambiar a otro área, porque siempre hablamos de lo mismo, siempre somos la misma gente. Y es cierto que no. Que, por ejemplo, fue un antes y un después cuando el CEDI apareció con Javier en el deporte inclusivo. O sea, todo el mundo hablábamos, decíamos, comentábamos, pero eso fue una realidad. Y a partir de ahí, bueno, pues el deporte inclusivo, bueno, pues hemos llegado hasta que dentro del marco legislativo el libro blanco aparezca. Y eso, eso viene todo por parte del CEDI. Pero también es verdad, y tenemos que ser conscientes, que yo doy, en vez de la obligatoria, doy en cuarto, los que cogen el itinerario de educación, y yo doy todo el tema de adaptaciones curriculares para los que van a ser profesores de educación física, chicos que tienen 22 años. Muchos lo cogen porque les puede interesar y otros porque es la que le cuadra en el horario, las cosas como son. Y vienen en cuarto y entonces vienen del grupo A, del grupo B, del grupo C, donde han estado los 3 primeros años. Y cuando se sientan el primer día en clase, a una clase donde es inclusión, están los del A, los del B y los del C. Y ni siquiera entre ellos en la misma clase
se interrelacionan o no conocen ni los nombres. Y digo, ¿y vosotros estáis aquí en el mundo de la inclusión? Y además que si tú no haces nada por ello, así pasa en el curso. O sea, con su pandilla y tal, y no se relaciona. Entonces, pues eso. Eso es una realidad. Pero si la persona que está detrás provoca esos encuentros, provoca que se mezclen entre ellos, al final, pues se hace la magia, ¿no? Y la esperanza de que eso cambie. Entonces yo creo que poco a poco, aunque en las obligatorias todo el mundo da esta asignatura y hay gente que le gusta, gente que no, bueno, pero como hay gente que le gusta el alto rendimiento y hay gente que le gusta la salud, en la discapacidad no todo el mundo le gusta trabajar con la discapacidad y hay que respetarlo. Yo siempre digo, si no te gusta o no tienes simpatía suficiente, es mejor que no te metas ahí, porque al final es más problemático. Por lo menos les queda las prácticas, las vivencias, y cuando lleguen el día de mañana y se encuentren con una persona con una discapacidad, pues se acordará de por lo menos que lo han visto, les suena, y luego ya cada uno pues su carrera hará lo que piense. Entonces yo creo que ha sido maravilloso que haya una asignatura obligatoria que antes no existía. Cada vez hay más optativas. Depende mucho de la persona que esté arriba y la que dirija y que apoye todo esto, no solamente el profesor, sino la facultad, la institución, la universidad. Si ellos tienen ese carril apoyados por los que estamos dentro ya y damos la paliza, y una vez que se enganchan y lo conocen, yo creo que la gente funciona bien. Muchas gracias, Nuria. En esta autogestión, ¿quién quiere hablar? Yo coincido, es decir, coincido con Nuria. Es imprescindible, ha sido estupendo que ya exista una asignatura obligatoria. Yo cuando yo cursé, que además era licenciatura, no vi nada de discapacidad. De hecho, me vine a Madrid a formarme porque quería hacer sobre deporte adaptado, inclusión, y no tenía ningún recurso para poder hacerlo, ¿no? Entonces me vine a Madrid y lo hicimos así. Coincido en que hace falta mucho compromiso por parte de todos los que están en la universidad, ya no solo docentes, sino todo el equipo, y incluso que consigamos que en asignaturas que no sean de discapacidad podamos meter el deporte para personas con discapacidad, ¿no? Es decir, que sea transversal. Si es que al final la población que tenemos es diversa, existe muchísima diversidad, y esa es la realidad en la que se van a encontrar nuestros futuros profesionales del ámbito. Entonces, esa transversalidad dentro de la asignatura tiene que ir existiendo cada vez más, y yo creo que ese debería de ser el objetivo de todos. Obviamente falta, pues, a veces formación de compañeros que no se sientan cómodos, y efectivamente casi es mejor no hablarlo, ¿no? Pero habiendo unos referentes en el ámbito de la discapacidad en cada una de las facultades y universidades, podemos crear esa transversalidad, que creo que es lo que va a hacer que realmente la inclusión no se tenga que hablar, sino que ya es un hecho, ¿no? Es decir, que esté ahí, que la diversidad está, y sepamos que se tengan las estrategias suficientes para poder trabajarla. Eso un poco, sí. Gracias, Carmen. Yo también coincido con Nuria y con Carmen. Además, justo lo estaba pensando también, que muchas veces si no has cursado o no has elegido esas optativas, te quedas sin ver nada de deporte adaptado, deporte de personas con discapacidad durante toda la carrera, y al final tenemos a esos profesionales que no saben absolutamente nada sobre discapacidad y se tienen que enfrentar a un alumnado que a lo mejor o seguramente sí que alguno de ellos tenga una discapacidad. Entonces, ¿por qué no? Si yo, por ejemplo, en mi caso, que estoy dando educación física de base, no puedo meter alguna clase práctica o puedo crear algunas situaciones en las que mi alumnado pueda experimentar, pues a lo mejor el ponerse un antifaz y poder hacer una habilidad motriz básica, que es lo que nosotros pues aprendemos, una de las cosas que se da en esa asignatura, de una forma diferente. Al final también depende mucho de los docentes y de la formación que han recibido, pero yo creo que esa esperanza de la que hablaba Nuria está también en los propios formadores, y cada vez más
se abren a esas oportunidades. Nuestros compañeros, por ejemplo, ahí en INE, pues a lo mejor el profesor de historia o el profesor de sociología, que aparentemente no tienen dentro de sus materias y sus asignaturas la discapacidad como algo obligatorio en el temario, están abiertos siempre a las iniciativas que nosotros les proponemos y no tienen ningún problema en decir, la semana que viene tenéis la Semana del Deporte Inclusivo, pues nosotros queremos estar en una mesa redonda, queremos estar viendo o practicando con las sillas Violet y queremos enterarnos y estar al día del deporte de personas con discapacidad, porque luego sabemos que cuando salgamos de esa formación o cuando nos tengamos que enfrentar a nuestro día a día, nos lo vamos a encontrar. Entonces, yo creo que sí que poco a poco vamos trabajando hacia esa inclusión real. Muchas gracias, Aurea. Ahora sí, Marco. Buenos días, muchísimas gracias. La verdad que es todo un orgullo, chicas, estar con vosotros aquí. Y bueno, lo primero es verdad que dar las gracias a la Fundación Enrique Esteire y bueno, a Carlos, que vengo trabajando con él unos años. Yo soy de pádel, es verdad que todavía da un poco de vértigo cuando oigo campeón del mundo, pero como veis es un deporte no tan público, no tan publicitario, y a través de Carlos me dio la oportunidad, vengo colaborando con él, es verdad que hacemos mixtos, pero bueno, yo quiero contestarte a esa pequeña cuestión que es difícil, debido a que en los últimos 20 años no solamente me dedico al deporte, sino que por las mañanas intento colaborar con escuelas especiales de Madrid o con institutos para intentar ser el intermediario entre estas personas, estos chicos y chicas con discapacidades, y meterles en el mercado laboral, que es un pequeño paso antes del deporte. Por eso, porque en las formaciones y en las universidades, incluso en los laboratorios, creo que sería necesario meter pequeñas cosas específicas, debido a que con la silla de ruedas son otros músculos los que trabajamos y son otras exigencias. Obviamente, alguien que va a pie se fortalece de una manera y, bueno, ya como me veis, mis piernas no están tan fortalecidas, en cambio mi tren superior sí. Y a través de eso, en los laboratorios y universidades sí que les decimos, o yo vengo colaborando con ellos, pues me tira aquí, créame una prueba específica de aquí porque creo que mi rendimiento podría ser mejor. ¿Qué opinas tú? Entonces creo que eso sí que es vital para que se conozca y obviamente creo que es, no voy a decir que funcionemos con sillas de ruedas en universidades, pero no sería un mal ejercicio, meter un día que toda la universidad, todo el instituto funcionara con silla. No digo que todo el mundo la necesitemos, porque hay gente mayor, y no quiero meterme yo con nadie, que lo ve como, ¿sabes?, como un rechazo, porque yo voy por todo el mundo y les ofrezco que prueben, y es como, no, dicen que da mala suerte. Es como, ya, bueno, cuando sea usted más mayor entiendo que lo va a necesitar y va a ser vital, no mala suerte. Entonces, bueno, creo que es tan vital que probéis todos esa silla de ruedas, esa rampa, ese escalón, esa dificultad diaria, para que ayudemos a que las formaciones sean muchísimo más exigentes y específicas. Es muy vital, sí. Muchas gracias, Marcos. ¿Querías comentar algo antes? Sí, Nuria? una cosita. Bueno, primero, ¡hey, Raúl! Y bienvenidos a mis alumnos. ¿Ves? Es que les engaño durante las clases. Ahí tenéis que venir, se han venido, han perdido clase. Pues un poco es lo que nuestra labor también, ¿no? Y Raúl reina. Ya. El otro pilar, otra columna vertebral, ¿no? Que siempre decimos, el deporte adaptado, David San, Raúl, Javi y yo, ¿no? Chicos, Raúl fue alumno mío, o sea que es top. Bueno, ahí lo único que quería decir era que no solamente entre los profesores de CAFID, que bueno, que ahí se dan muchas cosas. Iba a poner de ejemplo a Raúl, que no te había visto,
Depende de las universidades, pero por ejemplo, Raúl Reina da clase de deporte adaptado en terapia ocupacional. Nosotros en Fisio, pues no tenemos una asignatura porque la NECA no nos deja, pero montamos un seminario o hacemos un proyecto de investigación donde todos los fisioterapeutas ven algo de deporte adaptado. En medicina damos unas clases, introducimos eso. O sea, que los que estamos formando, lo que tenemos que hacer es, hay limitaciones, sí, hay problemas, sí, pero vamos a buscar que la universidad es docencia, investigación, transferencia. Ellos hacen prácticas obligatorias. Perdón, no son obligatorias, pero obligatorias, son voluntarias, pero son obligatorias, prácticas sociales. Entonces nosotros intentamos que los alumnos se vayan a temas del deporte adaptado, temas de inclusión, es decir, que quieran o no, van a entrar. Y muchas veces es perder ese miedo, ¿no?, a esa barrera. Solamente eso. Muy bien, gracias, Nuria. Bueno, esa tercera temática que quería tratar hoy va en línea con lo que es la temática de la mesa, y es la inclusión o los procesos de inclusión en las instituciones deportivas, en general, no solo las federaciones deportivas. En la mesa anterior hemos tenido algún ejemplo muy ilustrativo, por ejemplo, el Club Atletismo Majadahonda, desde una visión un poquito pues orientada al ocio, ¿no?, que comentaba Adriana. Me gustaría que nos transmitierais un poquito vosotros, cada uno de vosotros, cuál es vuestra visión, también en primera persona, de esos beneficios, pero también esas barreras que se producen cuando se promueve una práctica conjunta, incluso a nivel de competición. ¿Cómo lo veis? ¿Voy? Venga, si Venga. queréis. Venga. Así Ahora sí. Aprovecho el tirón. Es difícil. En mi vida, todos estos 20 años más o menos, aunque me veis que aparento 32, pero durante estos 20 años... Muy bien llevados. Eso es. Viajando por el mundo, cuando habléis de inclusión, esto con cariño, o sea, quiero que luego me rebatáis si hace falta, pero veo que cuando se habla de inclusión solamente pensamos en personas con discapacidad o en silla de ruedas. La cosa que yo me voy fuera y hay gente con limitaciones X y no es ni discapacitada ni va en silla. O sea, una persona mayor que se operó y está con un brazo que durante, 6, 8, 10 meses no puede moverlo, ¿es discapacitada? No lo es. Aquí nuestro padre, nuestro ayudante Carlos, creo que le oí decir de 1.000 millones de personas con discapacidad. Entiendo que esas son las documentadas, pero os prometo que en el mundo hay otros 1.000 millones más que no están documentadas, no tienen discapacidad, son una persona mayor de 60 años que, como le decimos que es mayor, ya no puede hacer deporte. Entonces, ¿por qué no vamos a ser mucho más inclusivos? O sea, no solamente con el deporte le ayudemos, porque sé que hay actividades de psicomotricidad y tal, pero en un deporte pequeño, pádel, pickleball, tenis, ping-pong, lo que sea, fútbol, creo que esa persona, cualquiera, se va a recuperar con mayor rapidez. Entonces, la inclusión creo que es por y para todos. Entonces, creo que es vital que desde chiquititos los niños lo tengan mucho más en su día a día, y obviamente eso parte, pues las grandes empresas, que son las que nos pueden dar ese apoyo. Voy a aprovechar esto para darle más visualización. A través de mis patrocinadores personales tengo un rango, no me puedo portar mal y desde aquí les mando un abrazo enorme, pero obviamente creo que conocemos más a famosos por los patrocinios privados que por los logros deportivos. Y eso, si alguien o una empresa mayor no nos da esa oportunidad de salir en la tele en un anuncio al lado de cualquier famoso deportista profesional, creo que en estos días he tenido compañeros, ya no solo medallistas, o sea, top mundiales. ¿Por qué no salen al lado de otro top mundial? Seamos inclusivos, ¿por qué le vamos a diferenciar? Gran reflexión, Marcos. Aurea. Me viene además genial que Marcos haya hablado de número de personas con discapacidad, porque cuando hablamos al final en el ámbito del deporte, en lo que nos movemos en cuanto a números para contar las personas que practican ese deporte de competición son las licencias deportivas. Y a nivel de España, por ejemplo, sabemos que hay más de 4 millones de personas con discapacidad de todos los tipos.
pero licencias deportivas son menos de 20.000 licencias. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué está pasando? Pues al final son muchísimas barreras que se suman y salen iniciativas como mencionaba antes Javier, la nueva ley del deporte, que sí que es verdad que pues empieza a invitar a las federaciones deportivas a esos procesos de integración, a que vayan asumiendo las licencias de personas con discapacidad, pero ahí hay veces que una de las barreras no se la encuentra la persona con discapacidad, sino la propia entidad o la organización, que es, vale, de repente tengo que asumir todas esas licencias de personas con discapacidad, pero ¿cómo lo hago? Si yo no estoy formado en esto, si yo no tengo ni idea. Y entonces surge a lo mejor ese primer rechazo que antes hablaba Iraide en el descanso que hemos tenido, y lo que se encuentran esos deportistas con discapacidad en la competición o en el alto rendimiento es que la federación no me quiere. Y no es que no te quiera, es que no tiene las herramientas para incluirte. Entonces al final se juntan todos esos factores que poco a poco hay que ir trabajando en ello, y hay que ir también formando a las entidades para que estén preparadas realmente para asumir una responsabilidad tan grande como el deporte de personas con discapacidad. Yo creo que también tenemos que, coincido con todos, irnos también a la base, es decir, la educación, los niños, esos niños que están en el colegio, que hay muchísima diversidad y que tenemos que atenderla correctamente para que exista una buena inclusión y que realmente vean pues que la diversidad es positiva, nos mejora como personas, ¿no? Y yo creo que eso tiene que estar implícito desde que somos pequeñitos. Creo que está habiendo un cambio y que es importantísimo ese cambio y que tenemos que seguir avanzando. Nos falta todavía más formación en esos maestros, ¿no? En entrenadores, pero bueno, creo que ese pequeño cambio de mirada va a hacer que la inclusión que estamos viendo pueda ser mucho más real. Creo que eso es algo imprescindible y que en los pequeños lo tenemos que tener, y que la escuela es muy importante y que esos maestros tienen que tener ese compromiso con esa diversidad para que podamos llegar a los niveles que estamos hablando. Creo que esa base es fundamental. Crear también universidad, empresas privadas, cátedras que nos van a ayudar a que se fomente ese deporte inclusivo, vinculado pues con asociaciones, fundaciones que están ahí y que pueden ser más visibles luego también en el aula, ¿no? A través de puentes, ¿no? o puertas, jornadas de puertas abiertas en los colegios que nos ayuden a eso, ¿no? Pero coincido con eso y en esa base, ¿no? En esa educación inicial que creo que es imprescindible. Sí. Pues sí, yo coincido totalmente en ese campo. Creo que también tenemos que, igual que antes decía esperanza, ahora digo paciencia, porque es verdad que se van haciendo muchas cosas muy bien hechas y llegará todo a cambiar, y cambiar el deporte, introducir el deporte inclusivo es complicado. Dejará de realmente será inclusivo cuando tengamos que dejar de justificarlo. Ahora parece que hablas del deporte inclusivo y siempre te tienes que justificarlo. No, llegará un momento que sea una normalidad, la gente lo hable, se practique y no pase nada. Pero no tenemos que olvidar también cómo va cambiando, ¿no? El contexto. Antes hablamos de las licencias y, bueno, los niños, tal. Cada vez también hay menos licencias federativas en deportistas federados normales. La gente, ese esfuerzo, esa competición, cada vez la gente, o no muchos jóvenes, pero prefieren la parte más, que está fenomenal, más saludable, más de ocio, de entretenimiento. Antes era deporte de competición y yo creo que había, y igual que han bajado las licencias en el Consejo Superior de Deportes en ese campo, en los Paralímpicos, pues también va bajando, porque tenemos una variedad tan grande donde podemos tener unos beneficios tan impresionantes haciendo deporte, pero sin llegar a ese nivel de deporte competitivo de alto rendimiento, que a lo mejor no nos interesa o no le apetece a esa persona porque son muchas las limitaciones. Y ahí yo creo que tiene una cabida muy importante el deporte inclusivo. Ha cambiado el contexto y de repente el deporte inclusivo pues nos va a dar un poco soluciones a esa situación o ese contexto de entorno en el que estamos ahora, se está viendo y es al que vamos, yo creo. Por supuesto. Marcos. Va a ser un placer.
¿Sabéis qué pasa? Creo que cuando hablo por teléfono con gente del extranjero, sin conocerme de nada, hablas de discapacidad y les noto como con vértigo y miedo. Una vez que vas a ese país, haces la exhibición, juegas el partido, entras, sales, saludas, comes, bebes y les oyes de, pues si no era tan difícil. Y era como, ¿pero quién te ha puesto esa dificultad? O sea, por eso os digo que parece que da vértigo, pero somos los mismos. Obviamente tenemos un derecho a que todos hagamos deporte, pero desde aquí también os digo que tenemos cada uno de nosotros una responsabilidad de formarnos e informarnos, porque a dicho de las licencias, lo único que te da en algunos casos son beneficios. Es decir, una persona, yo qué sé, vamos a poner un niño de 14 años o un mayor de 60 o una mujer, si está con la licencia federativa hecha, tiene un pequeño traspiés en cualquier deporte, esa licencia le va a ayudar al menos a los primeros pasos médicos, luego ya veremos a ver, pero lo único que tiene son pequeños beneficios, no tiene nada malo, sí hay que pagar una cuota obviamente, pero si haces cualquier tipo de deporte más de 2-3 meses, ya ves que vas a juguetear, es bueno y muy beneficioso que nos formemos y nos informemos nosotros mismos. Muy bien, buena cobertura del tema, ¿no? Muy bien. Una reflexión que me gustaría compartir con vosotros y en forma de, no sé si de pregunta, es el hecho, lo acabáis de comentar, el hecho de que las licencias federativas son muy escasas si comparamos con la población convencional. Una primera pregunta sería ¿qué podríamos hacer a ese respecto? Otro tema que a mí me llama la atención en el ámbito del pádel también, ¿no? El pádel, porque muchos del pádel vienen del baloncesto, ¿sí? Los Óscar Egea, Jorge Iglesias, todos estos vienen del baloncesto. Y fijaos, el itinerario deportivo de muchos de los deportistas que están ahí arriba vienen, o un Alberto Ávila, estoy pensando ahora, ¿no? Que vienen de esa aproximación multideportiva, ¿no? Y las carreras son a veces muy longevas, más que en el deporte convencional, ¿no? Me gustaría que abundarais en esa idea. Y luego también el hecho de por qué no hay chicas, ¿sí? Igual era una pregunta que le tenemos que haber hecho a... Pero ella lo vive en primera persona, ¿no? A la ponente de la sesión anterior. Pero ¿por qué tenemos que hacer para que haya más chicas con discapacidad practicando actividad física y deporte? ¿Qué tenemos que hacer? Chicas. A mí me viene una palabra uniendo como los tres palos que acabas de proponer, que es referentes. Yo creo que es súper importante aprovechar o utilizar la imagen que tienen o el altavoz que tienen personas, sobre todo chicas, mujeres con discapacidad que son medallistas, como Marta Arce, María Delgado, por ejemplo, que se ha hablado también en una de las mesas de hoy, para visibilizar ese deporte de mujeres con discapacidad, sobre todo, y uniéndolo un poco a lo que decía Carmen antes, en la etapa escolar, o sea, en colegios, en institutos, que las niñas con discapacidad se puedan ver reflejadas en esa deportista medallista paralímpica que tiene lo mismo que yo, a lo mejor, que va en silla de ruedas como yo, o que tiene una amputación de un brazo como yo, y ha ganado una medalla, puede practicar deporte de alto nivel. Entonces, yo creo que esos referentes son muy importantes a la hora de atraer, digamos, o captar a más personas que tienen una discapacidad y a lo mejor no se habían ni siquiera planteado que podrían practicar un deporte. Coincido totalmente contigo y además creo que también hay que informar bien y visibilidad, y las familias también ahí son importantísimas. Y sobre todo, por ejemplo, donde un poco más me desarrollo es en el ámbito de la discapacidad intelectual, y ahí tenemos familias sobreprotectoras, y es una realidad, y que parece que mi hijo va a estar mejor en mi casa viendo la tele a estar en un pabellón que a lo mejor no va a ser capaz de tener su propia gestión, ¿no?
ahí los apoyos, hemos dicho, pues importantísimo, y que los apoyos estén bien formados para que pueda esa persona realmente tener una buena, por así decirlo, inclusión en el grupo. Y familias que realmente el médico le recomienda que su hijo haga actividad física. Tenemos que llegar a esos médicos, pues lo decía Nuria, ¿no? Tenemos que llegar a esa conciencia en la que el hacer actividad física es necesario para todos, pero para las personas con discapacidad aún más. Creo que esa mentalidad nos puede ayudar a fomentar esa adherencia, que hablamos de adherencia y parece muy fácil, pero es tan complicado que realmente exista adherencia en personas con discapacidad. Nosotros, por lo menos, lo que hemos trabajado en intelectual es complicadísimo. Al principio parece facilísimo y les gusta mucho, pero al mes siguiente te encuentras con la mitad de la plantilla, ¿no? Porque es verdad, cuesta trabajo arrancar haciendo deporte a cualquiera, ¿no? Iniciar el gimnasio después de unas vacaciones estupendas, pues a todos nos cuesta, ¿no? Pues esa conciencia, a lo mejor en una persona con discapacidad intelectual, de la necesidad y lo bueno que va a ser para su salud, pues no la tiene tan adquirida, ¿no? Y la familia, los médicos, todo ese equipo multidisciplinar tiene que trabajar muy bien para que realmente esa niña, esa persona, pues consiga, ¿no? su objetivo, sus objetivos personales y objetivos deportivos, ¿no? Vamos, todo lo que ha dicho Carmen, formación sobre protección, familia, vamos, como si lo hubiéramos hablado antes, ¿no? Pues lo mismo. Y así se me ocurre que muchas veces a mí la formación me parece, vamos, fundamental, y sobre todo en las familias, que muchas veces nos centramos cuando vamos a dar formación o vamos a vender deporte inclusivo y tal, y vamos a los colegios, les hacemos prácticas, tal. Y es fundamental las familias y las asociaciones. O sea, a mí me parece clave. Tú vas a una asociación y entonces la gente va porque les dan fisio, va con el logopeda y con el terapeuta ocupacional. Pero las clases de gimnasia o de ejercicio físico no existen nunca. Nunca existe ese perfil. O si no, es el fisio que le mueve un poco, tal. No, es que es el graduado de ciencias del deporte el que tiene que hacer eso, y además están especializados. Y entonces las asociaciones no ven la importancia o tienen tal presupuesto, y entonces ven más importante gastarlo en estos, pero en este no. Entonces yo creo que hay que hacer una labor súper importante, sobre todo para las niñas, porque la superprotección está ahí, entendible, totalmente y respetable. Y hay que ir a asociaciones porque, igual que los médicos pues van poco a poco entrando en el ejercicio para personas normales, o sea, sin discapacidad, sin tal, y que la gente, personas mayores, personas con patologías, las asociaciones que se juntan todos allí, que hacen actividades, que dejan al niño, va una hora a otra, ahí si consiguiéramos entrar y la figura del graduado estuviera ahí, yo creo que sería un antes y un después en este cambio, y sobre todo con las chicas. Pues justo habéis tocado uno de los temas que iba a sacar ahora, que es el tema del movimiento asociativo, ¿no? De la discapacidad, que entendemos que está, bueno, magníficamente estructurado en nuestro país, con plataformas como puede ser el CERMI. Un detalle o una anécdota es que es el CERMI, no ninguna otra institución, la que edita el libro blanco del deporte de personas con discapacidad en España, ¿no? Quiere decir que, si fijaos, destaco, ¿no?, la importancia que le da el colectivo al deporte, que son ellos los que, digamos, que auspician una publicación como esa, obviamente con el Comité Paralímpico y la Fundación 11, ¿no? ¿Cómo tender puentes con las familias? Porque esto es a veces difícil de explicar al deporte convencional, ¿sí? Porque ¿dónde está ese futuro deportista? A lo mejor está en la asociación de lesionado medular, en la asociación de espina bífida, en plena inclusión. ¿Quién se encarga de ir y hablar con esa familia? A ver. Es difícil. Yo quiero enganchar por allí algo de esa sobreprotección e intentar no coger toda la anécdota como tal, pero a un niño pequeño no vamos a evitar que se caiga. Pero si es un niño pequeño con discapacidad, no sé por qué queremos evitar que se caiga. O sea, si uno normal se va a caer con discapacidad, igual o más. No sobreprotejamos eso, porque yo he tenido alguna experiencia vital de ir a un colegio, jugar con un chico con una silla de ruedas eléctrica, y después de estar un ratito riendo, jugando, se cayó.
creo que ese niño no ha vuelto a ser tan feliz en su vida porque se cayó y él dijo, me he caído como los demás. Y eso a las familias les cuesta verlo. Entonces, claro, cojo también que los referentes creo que serían un primer paso muy importante, porque en una foto, en un anuncio, en una publicación, ni tú y yo nos queremos ver solos, ni ellas se quieren ver solas. Entonces la foto común es la que hace la fuerza. Entonces, claro, en un deporte con discapacidad es lo mismo. Sea una asignatura, no, sea una categoría más. Categoría masculina, categoría femenina, categoría con discapacidad. Creo que eso es un primer paso y va a dar pie a que las familias le den un impulso muy fuerte. ¿Hablo yo? Yo creo que en ese aspecto que estoy totalmente de acuerdo, nos falta también, es decir, las fundaciones, las asociaciones hacen un trabajo impresionante, un trabajo humano, una calidad humana que bueno, yo he estado 6 años en una de ellas, hacemos muchísimo trabajo, pero no se ve, no llega. Hace falta, yo he hablado antes de las cátedras, ¿no?, entre universidad, asociación y empresa privada, porque nos ayuda muchísimo a visibilizar esa asociación, esas fundaciones que a veces no tienen los recursos suficientes para llegar, ¿no? Los puentes con la escuela, esas jornadas de puertas abiertas que nos ayuden a conocer esa asociación, fundación, que las familias ya ahí pueden un poco captar cómo se trabaja, cómo se hace, que hay posibilidades, ¿no? Creo que ahí en la comunicación, en el compromiso de todos, y ya no es solo las asociaciones, sino todos los que están implicados, son fundamentales para que podamos favorecer, ¿no?, ese puente que hablabas, ¿no?, de lo importante. Yo estoy también en línea con lo que dice Carmen. Creo que es muy importante 2 cosas. Una, escuchar a las familias, y creo que, por ejemplo, desde nuestro ámbito de la universidad se puede hacer a través de, por ejemplo, trabajos final de grado, final de máster, donde los alumnos que quieren investigar sobre deporte de personas con discapacidad, lo que hacen es a lo mejor pues entrevistar grupos focales con también familias que puedan formar parte de esos estudios, y que muchas veces cuando las escuchas te dan la clave o la tecla que faltaba por tocar, que a lo mejor no habías caído porque simplemente tenías en cuenta deportistas con y sin discapacidad, entrenadores, y no te habías parado a pensar en qué está pasando a lo mejor en casa de ese, aunque no sea deportista, de ese estudiante con discapacidad. Entonces, eso por un lado, escucharles, y por otro lado, información también para las familias. O sea, que por ejemplo, este foro en el que estamos o otras iniciativas que lleguen a través normalmente de fundaciones, asociaciones, a los familiares, porque ¿por qué no puede estar dirigido una ponencia específica de deporte para personas con discapacidad también a las familias, y que se conozcan más cosas? Porque a lo mejor yo como madre, como padre, lo estoy escuchando y digo, pues voy a llevar a mi hija a hacer este deporte, o mira, me he enterado de que existe este club que es inclusivo, he escuchado justo a la presidenta del club de atletismo de Majadahonda, y yo, que vivo al lado, puedo llevar a mi hijo con discapacidad a este club. Entonces creo que esas son como 2 opciones que pueden ser interesantes. Gracias, Aurea. Sí, solo una pequeña cosa, pues estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Qué importantes son los canales de comunicación y dónde nos dirigimos. Los padres de esos niños que están empezando son jóvenes, y ya esto a lo mejor no les llega, pero sí, porque ellos ven podcast, ellos ven YouTube, ellos ven vídeos de 1 minuto, ellos ven las redes, ellos ven el TikTok. Hay que utilizar esos canales, porque por mucho que nosotros montemos aquí lo que sea, como no nos, pues volvemos a lo mismo, nos transformemos un poco y hagamos y conozcamos cómo es la forma, ¿no? Yo me acuerdo, una vez leí hace mucho tiempo de un superempresario a nivel mundial
que había hecho muchísimos millones y le dijeron, si ahora volvieras a empezar, ¿qué harías? ¿O cómo invertirías? ¿Cambiarías cosas? Y dijo, pues invertiría el 80% en comunicación, publicidad y el 20% en trabajo. O sea, y eso se me quedó grabado. Y entonces es ver la manera en la que podemos llegar, mandar la información breve, concisa, no hay que hacer grandes aspavientos y yo creo que ahí ganaríamos mucho. Muy bien, muchas gracias. Yo, si os parece, antes de dar la palabra al público, creo que Áurea habías traído, porque hablando de inclusión, el año pasado, en octubre, celebramos los segundos Juegos Inclusivos y donde participaron, se visibilizaron 14 deportes, más de 20 federaciones deportivas trabajaron juntas para preparar ese evento, donde deportistas olímpicos y paralímpicos compartieron práctica, y yo creo que puede ser una especie de nexo entre la aportación de la mesa y las preguntas del público, si os parece. Sí, yo creo que igual pueden poner el vídeo directamente, que va a ser más visual. Simplemente, como ha dicho Javier, los Juegos Inclusivos se hicieron en su segunda edición en octubre de 2024, la primera fue en 2021. Y bueno, dejo el vídeo y luego ya... No hay diferencias, que todos somos iguales, que todos somos personas y que cada uno puede competir con otra persona en igualdad de condiciones. Y sobre todo convencidos de que lo que estamos haciendo nos va a ayudar a generar un mundo mejor. La posibilidad de que podamos compartir espacios para entrenar, para competir y disfrutar juntos y aprender juntos, yo creo que es una de las cosas más bonitas que tiene. Queremos que el deporte inclusivo sea masivo mundialmente, que tiene que seguir creciendo y seguirá creciendo. Lanzar un mensaje a la sociedad de que la inclusión en el deporte es posible y además tiene un efecto positivo porque nos ayuda a tener una sociedad más abierta, más diversa y por lo tanto más justa. This is something that nobody has done before, and inclusive sport has been needed for a long time. Arrancó la prueba definitiva de estos Juegos Inclusivos. A Sara Andrés, una doble medallista tanto mundial como europea. Los valores que hay aquí hoy son impresionantes, de superación, de esfuerzo, de trabajo en equipo y todo lo que implica para todo el mundo, ¿no? Yo creo que es importantísimo que se hagan iniciativas de este tipo. Y demostrarle a la sociedad que juntos podemos hacerlo mucho mejor. La inclusión en el deporte es uno de los pilares centrales de la ley del deporte y del modelo del deporte español. This kind of initiative will leave a huge legacy for our society. Hemos visto altísimo deporte, de élite, competición al máximo y bueno, un sueño hecho realidad que sigue creciendo. Muy bien, muchas gracias. Áurea, ¿quieres comentar algo antes de...? Sí, solamente decir que al final este tipo de iniciativas que a lo mejor lo que nos reportan a veces algunos deportistas es que hay que seguir trabajando en el formato para que sea una competición referente dentro del calendario durante la temporada, porque sí que es verdad que hay veces que en algunos deportes pues se percibe esa recreación por encima de la alta competición, pero al final algo
muy importante que tiene un evento de este tipo es esa visibilidad de la que hablábamos, ya no solo a nivel de las personas que están en su casa y lo pueden ver, sino a nivel de yo soy una federación, un club que quiero hacer un campeonato inclusivo, una liga inclusiva y no sé ni por dónde empezar. Viendo este tipo de iniciativas puede dar pie a que me empiece a formar o empiece a preguntar y ya yo puedo empezar a crear esas competiciones inclusivas. Al final estos eventos tienen mucho trabajo detrás con las federaciones deportivas, tanto las federaciones de deportes de personas con discapacidad como las unideportivas, y hay que establecer unos principios básicos para que el reglamento de ese deporte de verdad permita la inclusión real de personas con y sin discapacidad. Entonces, dejando a un lado a lo mejor esa alta competición que está muy bien, nos podemos incluso centrar en cómo puedo yo extrapolar esto a que está gran nivel, digamos, y es como con deportistas olímpicos y paralímpicos, cómo lo puedo yo meter en mi día a día de mi federación, en deporte base, como comentaba Carmen, cómo puedo hacer, por ejemplo, los CESA inclusivos, que es una iniciativa que desde 2018 también se realiza, que son los campeonatos de España por selecciones autonómicas en edad escolar, y niños y niñas de categoría infantil y cadete normalmente entre 12 y 16 años compiten de manera inclusiva en 9 deportes. Entonces, yo creo que eso es una parte realmente importante de estos juegos, más allá de la alta competición, el que otras entidades puedan reproducir el modelo. Muy bien, muchas gracias. ¿Os parece que abramos un turno de preguntas? Una pregunta. Pues tengo una voz atronadora, no hace falta. De acuerdo. Quería hacer una pregunta sobre el tema de la sobreprotección que habéis mencionado, yo creo que sobre todo Marcos. Nosotros que venimos del tenis, y bueno, este foro para nosotros en nuestro caso es para vosotros exponer y yo aprender y luego poder aportar, que es la belleza del conocimiento. Nosotros queríamos acercarnos a los niños con discapacidad a través de los colegios, pero Esther Berguir, que es el referente mundial, la atleta más encumbrada de la historia del deporte, nos dijo, no, nosotros tenemos oficinas en los hospitales, porque el que toma la decisión es el padre. El padre es el que va a decidir si el chico está capacitado. Entonces la pregunta a los padres ya no es inculcar los valores al niño, es hay que ir a la raíz, que son los padres. Entonces los padres, el problema la pregunta es sobreprotección, es vergüenza, es ignorancia, o es altanería. ¿Y cómo? A ver, como no tengo mucho tiempo, me echa la bronca la jefa. Brevemente, ¿y cómo solucionamos esa barrera? Pues es dificilísimo responderte en poco tiempo, pero lo que quiero que sepáis es que en un deportista de élite normal, toda la exigencia que tiene, no solamente la que le pide el entrenador o un preparador físico, va a hacer que varíen sus niveles físicos, hormonales, bueno, cualquier cosa. En una persona con discapacidad eso se multiplica por 2 o por 3, donde yo veo que los papás tienen muchísimo miedo a ello, y creo que lo primero son las familias, el primer bache pequeño o mediano grande. Porque yo creo y he trabajado con niños más chiquititos, más medianos y con adultos, pero cuando hablas de discapacidad ellos lo que quieren es llegar a la élite. O sea, pensad que yo hubo un momento dado que estaba hundido en la miseria, y hasta que no enganchas un deporte y coges a alguien que te intenta sacar lo mejor de ti, que no suelen ser los papás, es alguien que te mira, que ve de tú puedes llegar a lo más alto, y en 20 años de estar en un hospital tumbado, confinado en una habitación, paso a que alguien me presente como campeón del mundo de pádel. Entonces creo que lo primero son las familias, el resto va a ir un poquito más suave. Yo creo que en esa parte yo me he encontrado con familias con miedo al rechazo de su hijo, a que su hijo no se rían de él, y eso es una realidad, que esos padres tienen esa sobreprotección implícita y que les falta mucha formación y sobre todo ver que hay otros papás con niños en su misma condición que
que están llegando a lo mejor a lo más alto incluso del deporte, ¿no? La visibilidad de que niños, igual que están su hijo, están haciendo ejercicio, deporte. Yo al final he estado 6 años entrenando a niños con discapacidad intelectual y me he encontrado con papás que nunca lo voy a poder convencer porque bueno, pues tienen todos esos adjetivos que también has descrito bastante bien, y luego papás que han cambiado de opinión al ver un poco cómo se trabaja, lo bien que se trabaja, papás que solo atienden a un médico, y si el médico ha dicho que haga natación solo y de forma terapéutica, no va a pasar de ahí, porque el médico es la máxima, la bata blanca tiene mucho poder en este ámbito, ¿no? Y ahí es donde hablábamos, ¿no? Falta que estemos ahí en los hospitales incluso, ¿no? Como hay en otros países. Y luego papás que han cambiado de opinión y os digo que los deportistas que he tenido y que al final han llegado a lo más alto han sido con unos padres coraje, con una madre o un padre que ha dejado de trabajar y se dedica de lleno a su hijo para que cumpla todos sus objetivos. No digo que eso sea la clave, porque creo que no. Necesitamos recursos económicos, recursos para que esas familias no puedan depender solo de ellas, sino de mucho más, ¿no? Pero muy complicado. Yo creo que formación y visibilidad, yo creo que eso ayuda muchísimo. Sí, y luego, ¿Quieres comentar algo? Yo creo que, por ejemplo, las familias lo que diga el médico. Entonces, igual que en la Comunidad de Madrid y en otras comunidades está la receta deportiva que te dice el médico de familia, pues ahora tienes que ir a hacer deporte. Aquí en la Comunidad de Madrid te llevan a las instalaciones con un entrenador y esa persona. Entonces, lo mismo, igual que hacen con personas con patologías crónicas, deberían hacerlo con personas con discapacidad. Y hay estudios, y están publicados a nivel científico, de encuestas de cómo conseguir esa adherencia. Y entonces, muchos padres pues contestan esto, o sea, los médicos contestan falta de formación, nosotros no sabemos nada del ejercicio físico y si es bueno, pero no sé más. Entonces aquí, por ejemplo, pues gracias a la receta médica, pues luego llegan a los profesionales. Entonces, si conseguimos que esos médicos que atienden a los niños con discapacidad les dicen haz deporte, prueba kit, y encima les dan el sitio y el lugar, les llevan y allí se encuentran a los profesionales del ejercicio físico formados y especializados en ello, yo creo que ahí es una rueda que iríamos fenomenal. ¿Más preguntas en la sala? Por ahí hay Te va a preguntar un medallista paralímpico. Bueno, gracias por traer este tema tan sangrante, importante y a la vez invisible, pero que todos conocemos. ¿Cuántos adjetivos? Bueno, mi pregunta va de la mano de una realidad, ¿vale? Y quiero poner un poco el contexto para entender la pregunta, ¿ok? El contexto es el siguiente. Yo compartí ayer que, siendo vicepresidente de una organización, de una ONG que es Play and Train, que se encuentra esta realidad que habéis compartido y por eso me ha tocado tan de cerca, no solo como niño que ha tenido y que tiene un glaucoma congénito y la Seguridad Social dice que tiene un 85% de discapacidad y ha vivido esa realidad, sino también ahora como persona que encuentra un montón de familias que vienen a practicar deporte y ve esto, ¿no? Entonces me veía reflejado, ¿no?, en esos testimonios y yo quería, antes de hacer la pregunta, compartir un poco lo que hemos vivido nosotros en esa realidad para que luego desde la pregunta me podáis dar vuestra opinión, vuestras soluciones, etcétera, ¿no? Nosotros nos encontramos en Play and Train cada vez padres que alucinamos, incluso en los propios hospitales, algunos muy reconocidos en España, no entienden cómo es posible que este niño ahora empiece a andar. Esto yo creo que es una realidad que todos habremos visto en algún momento y la verdad es que yo voy al hilo de la sobreprotección, lo primero, porque yo soy hijo de padres sobreprotegidos, pero también entiendo que ellos no sabían hacerlo de otra manera, ¿vale? Entonces yo creo que al final es una realidad que igual esto, para poner todo en un mismo punto, es como, oye, si el padre tuviera la formación, y de ahí va a ir mi pregunta, ¿vale? Si los padres les llegara el conocimiento, ¿no?, de alguna manera, ahí ya veríamos el marketing o lo que sea, pero si les llegara el conocimiento igual podría ser una manera, ¿no?, de que sepan qué hacer con su hijo. Y si hay un miedo, yo estoy de acuerdo con lo que decía, ¿no? Hay un miedo, hay un
voy a ser muy radical con esto, pero esto es obvio y esto es real. Hay empresas en España que prefieren pagar la multa de lo de la RSC que no cumplir con las obligaciones. Eso es un hecho y creo que lo sabemos todos. Lo siento mucho, pero creo que hay que decirlo. Y aparte, obviamente, hay una cosa, y esto lo hemos encontrado con familias, y nos hemos echado las manos a la cabeza de Silvana Mestre, que es la cofundadora de Play and Train. Ella lo vivió en carne propia en un congreso de otro sitio, ¿vale? Hace tiempo. Y literalmente un padre decía, yo quiero que me devuelvan, ¿dónde se devuelve esto? Porque se ve que habían adoptado, creo, y bueno, pues el chico tenía una discapacidad. O sea, imaginaos hasta qué nivel. Y esto no es ni los médicos, nada, esto es la cultura. Entonces, esto por un lado, ¿no? La realidad, y a partir de ahí, un poco mi visión es la formación. Creo que es importante la formación. Y mi pregunta va por ahí. Nosotros en Play and Train ofrecemos formación y nos hemos dado cuenta de que es importante que todas las discapacidades se traten como eso, como una circunstancia, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cómo vosotros planteáis esa asignatura que sabemos que conocéis, pero que de alguna forma desde vuestra experiencia sentís que cómo se puede mejorar esa parte desde la red de contactos que tenéis, desde las entidades que seguramente, ¿no? Nosotros, por ejemplo, estamos afincados en el Pirineo y también en Fuerteventura, esquí, surf y luego pues otras áreas, ¿no? Y llegamos hasta donde llegamos. Entonces, aparte de ser una pregunta, también es una invitación de que, oye, ¿por qué no sirve este foro para juntarnos, hacer algún tipo de red y decir, oye, que este mensaje llegue a cuantas más personas mejor? Y un poco mi pregunta es, ¿qué haríais o qué pensáis, ¿no?, que puede ayudar en cuanto a formación para que los padres dejen de ver al niño como pobrecito mi hijo, porque el día de mañana que el padre no esté, seguro que va a agradecer que el niño se sepa apañar por sí solo? Gracias. Carmen. Sí. Me parece una pregunta interesantísima y un reto también, es decir, es un gran reto para todos, ¿no? Porque las familias primero tienen que estar receptivas para esa formación, que eso es muy importante. Algunas yo creo que tienen ese duelo de no aceptación inicial, ¿no?, de esa discapacidad de su hijo y tardan muchos años en aceptarla, y eso al final es evitación, pero al final va en perjuicio de él. ¿Por qué? Pues porque no le estamos brindando los apoyos que necesita para que pueda sentirse bien y al final poder acceder a su deporte, etcétera. Es un gran reto. Yo vuelvo a incidir en la escuela. Creo que la escuela es importantísima, es la base, y tenemos ya no solo esa familia, sino cambiar la visión de toda la sociedad. Creo que esa visión de la sociedad, de cómo veamos a las personas con discapacidad, empieza en una buena formación y buena inclusión dentro de la escuela y de esos maestros, ¿no? Ahí podemos ir encontrando grandes mejoras. Y luego, con respecto a la formación a esas familias, entendiendo que puedan estar receptivas, creo que es importante el que entiendan la importancia de un equipo multidisciplinar, un psicólogo que los apoye, el fisio, y que el fisio refiera a la actividad física y a los profesionales del ámbito de la actividad física, ¿no? Porque como un pilar fundamental, y entender que el deporte y la actividad física no se queda solo en deporte, sino que es salud para su hijo, ¿no? Yo creo que eso es importantísimo. Yo sí, yo estoy contigo. Creo que a mí me toca trabajar también con alguna empresa, como tú dices, hay que decirlo, porque alguna tiene otros referentes o otras metas. Mi labor, debido a que me dieron la oportunidad, es trabajar vinculando personas con discapacidad al mercado laboral y que no se vea tanto lo que comentas. Pero si yo quiero que mi hijo, vaya a un profesional, le llevo al médico. Si yo quiero que vaya a la piscina, le pongo en contacto con un profesional del agua. Pero no quiero yo preguntarte, pero para que hagamos todos la reflexión. Aunque todo el mundo estudiara la discapacidad visual o física como la mía, a que tú y yo somos más profesionales que ellos sin estudiar eso. Es decir, creo que las empresas debieran colaborar más con, ya sea esos referentes deportistas con discapacidad, porque aunque todo se estudia, nosotros que subimos o que vivimos y sufrimos todo eso diariamente, le podríamos dar pequeñas pinceladas para que la exigencia desde universidades, colegios, institutos, no sea eso de pobrecito. Es que eso es horrible y es fatal.
Es verdad que las leyes marcan diferentes rangos de estudios o de objetivos, pero si tú como profesora ves que un alumno estándar es vago, le exiges porque crees que debes. ¿A que sí? Hay algo que lo ves y dices, yo si le tiro del hilo creo que sí. Pues a uno con discapacidad es igual. Pero no es, pobrecito, si no es necesario, no tengo que exigirle. No. Desde aquí yo con mi discapacidad y mi día a día quiero que el mundo me exija. Es la única manera de sacar mi mejor versión y de que si yo puedo colaborar con empresas, universidades, colegios y etcétera, vamos a poder exigir a esa persona con discapacidad y quitar esas barreras que son invisibles pero muy duras, ¿eh? Muy bien. Raúl, pregunta. Bueno, gracias a todas y a todos por siempre se aprende alguna cosita nueva y hay dos personas que ahí sabéis, os acordáis del proceso del libro blanco, lo que supuso y ese capítulo del ecosistema. Y Aure ha dicho algo interesante, es decir, igual que hay ya cierto deporte inclusivo en el ámbito escolar, el universitario, ayer que tuvimos una mesa de universidad, nos entró, pero no termina de cuajar. O la nueva ley del deporte impulsa mucho uno de sus ejes que sabéis estratégicos, es el deporte mujer y el deporte inclusivo. Luego se habla también de las personas con discapacidad. Pero ayer hablamos en algún momento, no sé si fui yo el que lo dijo, de endogamia universitaria y me gustaría, como hablamos de procesos, organización y participación, si pensáis que hay endogamia federativa. Me explico. Hay un gran desorden entre la estructura federativa nacional con la internacional, con lo que eso implica a la hora de gestionar ya no solo licencias, inscripciones, indumentaria, representación incluso de la marca España, pero cuando bajamos al terreno autonómico, que las comunidades autónomas tienen competencias en deporte, el sistema organizativo está totalmente desalineado en muchos casos con el nacional. ¿Y qué ocurre? Que nos vamos pasando la pelota y creo que queda en manos de entidades, de fundaciones, de la gente que le echa amor y cariño a todo esto para que salgan proyectos que es donde está nuestra base y donde surge todo esto que decís de los papás y demás. ¿Cómo? Igual hay que educar también a nuestros gestores federativos, hay que hacer, perdonarse, ayer decía el compañero que era a lo mejor una pregunta disruptiva, pero creo que hay personas en esta mesa, trabajáis en un ámbito y es una realidad que nos asiste y aunque sea políticamente incorrecta, me gustaría conocer vuestra opinión. ¿Quién quiere empezar? Yo puedo empezar, creo. Muchas gracias, Raúl, por la pregunta. Yo creo que es súper interesante y es un melón bastante grande, pero creo que las federaciones actualmente pueden hacer mucho más por luchar por crear esas iniciativas que tengan en cuenta a las personas con discapacidad, sobre todo aquellas federaciones que han sido las últimas en llegar, digamos, en esos procesos de integración. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, seguramente a todos nos suena Universo Mujer, que siempre se habla muchísimo de las diferentes iniciativas que saca el Consejo Superior de Deportes, pero también hay un acontecimiento de excepcional interés público, igual que Universo Mujer, que se llama Deporte Inclusivo, donde las federaciones y clubes deportivos pueden presentar ahí sus iniciativas y pueden optar a recibir una ayuda económica para poder montar pues campeonatos de España inclusivos o diferentes acciones puntuales, pero que muchas veces, por desconocimiento tal vez, no se solicitan. Entonces, al final también hay que darle visibilidad dentro de esos responsables o gestores federativos y que sepan que pueden optar a diferentes ayudas o que pueden hacer mucho más de lo que hacen muchas veces. Sí que es verdad que hay federaciones que trabajan muchísimo por el deporte inclusivo y por incluir a personas con discapacidad, pero hay muchas otras que a lo mejor simplemente no quieren meterse en ese jardín y deberían.
deberían meterse, porque hoy en día, además, ya hemos hablado también antes, hemos mencionado la ley del deporte, te está persiguiendo prácticamente para que tú incluyas a esos deportistas con discapacidad. Entonces, bueno, yo creo que sí que hace falta todavía muchísima formación, sobre todo también para las personas que dirigen esas federaciones. No sé si... Muy brevemente. Si estamos hablando de diversidad y de atender a la diversidad, pues partiendo de la base de que, por supuesto, sí o sí, las federaciones tendrían que entrar ahí, luego las federaciones por cada comunidad autónoma, pues no tenemos por qué buscar que todas hagan lo mismo, porque dependiendo del presupuesto, depende de las personas, depende. Entonces, si nos dedicamos al mundo de la inclusión y de las adaptaciones, dejemos que las federaciones y las comunidades autónomas lo hagan bien. Por supuesto que las que no lo hacen, que lo hagan, pero que a lo mejor no tenemos que buscar un patrón que todo vaya igual, sino que dependiendo de lo que tenemos nos vamos adaptando. A mí me parece fundamental las prioridades en la vida. Cada uno de nosotros tenemos nuestras prioridades, entonces si está en el número 1 o el número 2 haremos cosas. Si la persona que está dirigiendo esa federación o esa comunidad autónoma, su prioridad es el deporte inclusivo, integrar, no sé qué, saldrán cosas, harán cosas. Y si el que está aquí, su prioridad del deporte inclusivo está aquí, pues no pasará nada. Entonces eso, bueno, yo creo que la persona es fundamental, la que está ahí arriba. Bueno, sí, yo quiero ser un poco breve también y me toca como deportista. Sé que ahora voy a dar palo bueno y palo malo. Estamos viviendo un proceso un poco caótico por un cambio federativo, porque veníamos con un precedente de federaciones con discapacidad física del deporte y ahora vamos a pasar a esa federación, esa federación española o regional para todos de la misma manera, es decir, que es bueno. Pero como estamos en ese impasse, está siendo algo caótico. La cosa es que eso sería el palo bueno. Intento defender que tengamos paciencia, vamos a darles paciencia, pero yo desde mi punto de vista lo veo fácil. Si hay una partida autonómica para un deporte adaptado, llámale tenis o llámale pádel, la obligatoriedad de que todo ese dinero se gaste en ese deporte adaptado de tenis, que para eso te lo di, tendría que repercutírselo obligatoriamente. No, toma el dinero porque sé que tienes un jugador y ahora gástalo como tú quieras. No, yo te lo doy, pero demuéstrame dónde y cómo te lo gastaste. Yo lo veo fácil, pero... Nada. Bueno, pues se ha quedado candente. Se ha quedado candente el ambiente. Yo me voy a permitir el que podamos continuar esta conversación, por supuesto, en todo lo que queda del foro, y también la semana que viene, que tenemos la 14ª Semana del Deporte Inclusivo, a la cual estáis todos invitados en el INEF de Madrid. Quiero agradecer Marcos, Nuria, Áurea, Carmen por vuestras intervenciones, vuestro mensaje hoy aquí. Por supuesto, Beatriz, Carlos, a los organizadores, a todos los asistentes, y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Nada, pues solo añadir una cosita, y es que volveremos a las 4 de la tarde con la siguiente mesa en la que vamos a hablar del relevo paralímpico. Aquí se ha dicho que en el deporte paralímpico la vida deportiva es un poquito más longeva, pero hay que ir buscando, aunque tenemos todavía referentes, mujeres referentes como Teresa Perales, por poner un ejemplo, tenemos a Ricardo Ten, etcétera, hay que ir buscando a ese relevo, ¿no?, para que el día de mañana estén. Y yo os quería solo decir una cosa. Ayer tuvimos aquí a Audrey Pascual y estaba su madre, y hace mucho tiempo su madre me dijo, Audrey nació sin ambas tibias. Entonces nos contó su madre que de pequeñita, cuando la llevaban al médico, el médico le dijo, tu hija tiene que hacer una vida normal. La única diferencia, dice, es que si se cae y se rompe un hueso, la traes al hospital y se lo arreglamos los médicos. Si se cae y se rompe una prótesis, vas a la ortopedia. Pero la niña es una niña. Así que yo me quedo con ese mensaje y ojalá haya muchos padres así. Muchas gracias.